Bien, jóvenes, vamos a continuar. A ver, Said nos mencionaba algo de la situación de lo que ha acontecido con el señor Bucaram. El señor Bucaram no es la primera vez que incursiona en lo que es la política del país. Tristemente, fue presidente del Ecuador. Imagínense a dónde ha llegado el país, ¿no? A quién ha elegido como presidente. Vamos a ver lo que sucedió con Bucaram. De su mandato. Seguro, seguro, hermano, ya los tenemos. ¡Ya los tenemos! Con 44 años, Abdalá Bucaram Ortiz llegó a Carondelet después de triunfar sobre Jaime Nebot en segunda vuelta con el 54% de los votos. Lo hizo bajo la bandera del Partido Roldosista Ecuatoriano y de la mano de su binomio Rosalía Arteaga. El pueblo ecuatoriano, con talento y sabiduría, ubicó a los 4 años de mentira en el cesto de basura. Y en la misma noche, mientras daban los resultados, las oligarquías temblaban. Autodenominado como el loco que ama, se caracterizó por llevar una presidencia fuera de lo común, dejando investiduras para subirse a los escenarios sin formalismos, a cantar y bailar. Eso hacía Abdalá Bucaram siendo ya presidente y todo. Hubieron muchas situaciones así. Se presentaron varias acusaciones contra su gobierno, como las negociaciones de la mochila escolar. Miren, desde aquel entonces Bucaram ya hacía sus negociados millonarios con los contratos del Estado. En ese tiempo fue el escándalo de las mochilas escolares. Una mochila que costaba con sus útiles, con cuadernos y todo que le regalaban a los niños en las escuelas, que supongamos que costaba $10, pues ellos supuestamente las compraban en $20, pero en realidad costaban 10. Entonces, esos $10 de cada mochila, ¿dónde iba a parar? Obviamente que a los bolsillos de todas estas personas. Prestación de fondos por parte de funcionarios públicos, nepotismo, enriquecimiento ilícito, entre otras, y con ello aparecieron los problemas. Había todos aquellos casos de corrupción que fueron denunciados y que se hablaba muchísimas cosas y que colmaba la paciencia de mucha gente. Desde la mañana del 5 de febrero de 1997, miles de ecuatorianos se volcaron a las calles de varias provincias del país para pedir la destitución del mandatario por subir un 25% de la tarifa eléctrica y el incremento en el costo del gas doméstico. ¿Escucharon? Esas eran las políticas neoliberales de Bucaram. Un incremento del 25% en la tarifa eléctrica. Y les pregunto a los jóvenes, ¿acaso desde que Lenín Moreno le entregó las empresas eléctricas a Bucaram, no subieron las tarifas eléctricas el año pasado? Desde el año pasado, si ustedes les preguntan a muchas familias, se han dado cuenta del incremento de esas tarifas eléctricas. Entonces, pues bueno, esto ya nos da a entender, hay mucho realmente que analizar, pero no nos podemos detener demasiado. Sin embargo, jóvenes, pues ha sido muy triste la historia de corrupción en la cual el Ecuador ha vivido empantanado. Y por más a veces que hace fuerza, es como que un carro cuando está en medio del lodo. Acelera, acelera, sale humo de las llantas, tanto que ruedan esas llantas para tratar de sacarlo adelante. Y sin embargo se vuelve a quedar empantanado por la corrupción. Eso es lo terrible de la corrupción, jóvenes, que nos mantiene en un continuo subdesarrollo. Solo usted y yo podremos sacarlo al país adelante, jóvenes, si somos personas y más tarde profesionales éticos, que actuamos y vivimos con ética en nuestra vida. El señor Bucaram hoy en día está con prisión domiciliaria, le encontraron armas en su poder, le encontraron cartones de medicinas del IES en su casa. Además de eso, tiene vínculos con Salcedo, este señor que si no se hubiera caído la avioneta en el Perú, nunca se lo hubiera dado porque se estaba fugando con millones de dólares. Y entonces Bucaram está pero embarrado en un sinnúmero de cosas, porque además no solamente él, sino sus hijos
están relacionados con toda la corrupción que ha habido durante estos años en el Hospital de los Ceibos, en el Teodoro Maldonado. Y no sé si ustedes se acuerdan, jóvenes, pero hubo un director de un hospital de aquí de Guayaquil, Teodoro Maldonado, que denunció esa corrupción que había y que denunció que uno de los hijos de Jacobo Bucarán lo obligaba a que firme contratos con sobreprecios. Entonces él dijo, no, yo renuncio, yo no voy a firmar eso porque eso es corrupción. ¿Qué le pasó a ese pobre médico al siguiente día? Que le dieron una pizza, llegaron unos desconocidos tipo sicarios y le dieron una paliza, pero que le desfiguraron prácticamente el rostro de los golpes que le dieron. Imagínense, jóvenes, cómo actúan esta gente. Eso más se parece a una película de mafias, eso más se parece a una película de terror y de mafiosos, así literalmente. Y realmente pues son clanes y son mafias muy peligrosas, que no les importa incluso llegar a matar. O acuérdense ustedes, hace 2 semanas murió incluso en la cárcel este señor israelita, que él lo acusó a Jacobo Bucarán, si no recuerdo mal, que él, este israelita, le vendió más de $300,000 en medicina a Jacobo Bucarán, que eran medicinas con sobreprecios. ¿Y qué pasó? Murió, lo mataron, lo asesinaron dentro de la misma cárcel donde lo tenía. Y luego se filtró un audio donde este israelita está manteniendo una conversación telefónica desde la cárcel con Abdalá Bucarán. Y el israelita le ruega, le pide a Abdalá Bucarán y le dice, por favor, respeta mi vida, ¿me prometes que no me vas a matar? Por favor, no me mandes a matar, no me mates, le dice el israelita. Y Abdalá Bucarán le dice, no, ni siquiera le responde, solamente le dice, tranquilo que te van a ir a saludar de mi parte, le dice. ¿Qué se entiende con eso, joven? Y este señor, este israelita, le ruega, le dice, pero no me mandes a matar, por favor, no me mates, ¿no? Le ruega que no lo mande a matar. Abdalá Bucarán solo le dice, no, te van a ir a saludar de mi parte, le dice, te van a ir a saludar de mi parte. Y finalmente, ¿qué pasó? Lo asesinaron dentro de la cárcel. Y después, existen esos audios, existe un sinnúmero de pruebas. Y sin embargo, ¿está en la cárcel? No, está en su casa. Dicen con prisión domiciliar y no sé cuánto. Puro cuento a veces, jóvenes, toda esta situación. Lamentablemente, y miren, ¿quién lo trajo de vuelta a Abdalá Bucarán al país? ¿Qué presidente fue? Lenín Moreno. Por eso les digo, Lenín Moreno ha gobernado junto con Guillermo Lasso, con Jaime Nebot y con Abdalá Bucarán. Votar por esta gente es como volverlo a regir a Lenín Moreno para que dé al país más destrucción y más corrupción. Entonces, bueno, jóvenes, vamos a seguir un poquito adelante. A ver, Génesis, ayúdanos con esta lectura. ¿Qué es democracia, Génesis? ¿Qué es democracia? Forma de gobierno donde las decisiones políticas importantes son con el pueblo, que elige a sus representantes a través de la votación. De la democracia, griega, que se compone de demos, personas, y kratos, poder. Por tanto, democracia es el poder de las personas. Eso significa democracia. Génesis, ¿tú alguna vez has dado tu voto? ¿Cómo puede ser? Un ejemplo puede ser cuando cogen los representantes del curso, no sé. Por supuesto, claro. Eso es parte de la democracia, porque tú libremente elegiste a alguien mediante tu voto, ¿cierto? Pues bueno, eso es democracia, ¿sí? El poder del pueblo. El pueblo elige a sus gobernantes. Muy bien, aquí tenemos una radiografía de la democracia en el país. A ver, vamos a pedirle, a ver, Génesis ya nos ayudó. Vamos con... a ver, está Ariadne Vinuesa. Ariadne. Mande. Ariadne, lea por favor aquí, desde 1820. Desde 1820 hasta mediados del siglo XIX, la autoridad en América Española fue débil.
se centralizó el poder a través de dictaduras. Ya, continúe, por favor. Ya. Los dirigentes que sirvieron a la corona española mocionaban que una de las mejores formas para gobernar era la monarquía. Otros insistían que el poder hay que transferirlo al pueblo. Bien, aquí la palabra mencionaban quiere decir promovían. Ellos decían que las mejores formas de gobernar era la monarquía. ¿Qué quiere decir la monarquía? Elegir un rey. Imagínense, los sirvientes de los españoles, después de la independencia del Ecuador, ellos querían que el Ecuador, en vez de ser un país que tenga un presidente elegido por el pueblo, ellos querían que se convierta en una monarquía, es decir, que el Ecuador tenga un rey. Imagínense, a ese nivel se ha llegado, pero bueno, no sucedió. Siga, Ariadne. ¿Qué pasó después de eso? Empezaron a redactar las constituciones como una forma de otorgar poder a los presidentes. Desde la independencia hasta el siglo XIX, las 16 naciones hispanoamericanas. Continúe, Ariadne. Produjeron 106 constituciones, más o menos 6 por países. Dato: en 1920, Estados Unidos da el voto a la mujer. A partir de ese año, América Latina empieza a permitir que las mujeres vayan a las urnas. En Ecuador se dio el paso en 1928, creo. Ya no se ve muy bien. Sí, en 1929 es en realidad. Ariadne, a ver, según la lectura, ¿quiénes le dan el poder a los presidentes? ¿O quiénes les damos el poder a los presidentes? ¿Por qué es que un solo presidente tiene el poder de gobernar una nación? ¿De quién recibe ese poder, ese mandato? Creo que los gobernantes dicen otras formas, los gobernantes. A ver, bueno, no, pero dígamelo con sus propias palabras, Ariadne, no, y no importa la lectura, más bien de lo que usted ha entendido. ¿Quién es el que les da el poder a un gobernante para que precisamente administre una nación, la gobierne, la mande a una nación, la dirija a una nación? ¿Quiénes somos los que damos ese poder? El pueblo. Exacto. O sea, nosotros mismos como pueblo. Exacto, muy bien. Somos nosotros mismos los que les damos ese poder mediante el voto. En el momento que los elegimos, les decimos, toma, yo te doy todo el poder para que tú dirijas el país. Entonces es la obligación de ellos dirigirlo bien y para beneficio de nosotros que le hemos delegado esa responsabilidad. Por tanto, cuando no hacen bien su trabajo, nosotros estamos en el derecho de reclamar y protestar y reclamar y decir, yo no te elegí para eso. Sí, yo te elegí para que hagas esto acá en favor del pueblo y no en contra del pueblo. Por eso, jóvenes, que nosotros tenemos ese derecho, está en la Constitución, incluso el derecho a la resistencia. ¿Sí? Bueno, aquí vemos algunas fases en el paso de las dictaduras a la democracia. En Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, de 1900 a 1939, aparecieron los signos de la democracia. También en México y Uruguay, en 1930 en Chile logra democracia electoral. Luego del 40 al 77 hay un repunte de la democracia en América Latina, es decir, vuelve a crecer la democracia luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1960, 9 países eran democracias y otras semidemocracias. Sin embargo, el periodo más cruel fue para América Latina de 1960 a 1980 por las dictaduras militares. Luego de 1990 al 98, 15 democracias electorales, hubieron 4 semidemocracias. Y al final, en los años 2000, se instauró prácticamente en toda América Latina ya la democracia electoral. Es decir, todos los países de América Latina ya no tenían ningún dictador y todos sus gobernantes eran elegidos por el pueblo. Miren, esto recién hace unos 20 años es que toda Latinoamérica
ya tiene absolutamente democracias, que no son las mejores, claro que no, llenas de corrupción, llenas de tanta cosa. Sin embargo, pues no, al menos son menos violentos que en las dictaduras. Bueno, sin embargo, ha habido una gran inestabilidad en América Latina. Miren, se han dado 155 cambios de régimen en 101 años, de 1990 al año 2000. Hubieron 55 cambios importantes de régimen, oscilaciones entre democracia, dictadura, un rato está la democracia con el presidente, lo derrocan al presidente, se instala la dictadura, luego esa dictadura, el pueblo protesta, etcétera, esa dictadura cae y otra vez se le levanta la democracia y así. O sea, hay un vaivén, hay una inestabilidad. Es como que se va alternando. Gobierno de democracia, luego viene uno dictador, democracia y así. Entonces, pues nuestro continente latinoamericano es una región muy inestable, lamentablemente. Muy inestable. Bueno, aquí tenemos los valores, los principios, los procedimientos, las normas básicas de una democracia. A ver, vamos a pedir que lea esta parte. Lisette Zambrano. ¿Está Zambrano? Zambrano. Sí, profe. A ver, lea por favor. ¿Cuáles son los principios de la democracia? Las decisiones se toman por mayoría. Siga. Soberanía popular, pueblo manda. División de poderes, el poder se comparte. Representación, el pueblo cuenta con representantes para tomar decisiones y gobernar en su nombre. Corresponsabilidad, cooperar en la solución de problemas. Muy bien. Dayanara Zambrano, ¿usted sabe en cuántos poderes se divide el poder del Estado en el Ecuador? ¿Cuántos poderes del Estado existen o cuántas funciones del Estado existen en el Ecuador? No recuerdo, profe. Ya, en el Ecuador existen 5 poderes o funciones del Estado. La función ejecutiva, que la representa el presidente. La función legislativa, que la representa la Asamblea Nacional. La función judicial, que la representan las autoridades de justicia, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscal General del Estado, etc. O el Fiscal General del Estado. Esto es el poder judicial. Luego viene el poder electoral, es decir, el poder del pueblo para elegir a sus gobernantes. Y finalmente en el Ecuador hay un quinto poder, que es el poder del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, bueno, en una verdadera democracia, estos poderes del Estado fundamentales se dividen en 5 poderes, ¿sí? Sin embargo, en una dictadura, una sola persona se apropia de los 5 poderes y una sola persona los ejerce. En cambio, en democracia no. En democracia se dividen estos poderes para que exista una mayor equidad y justicia. Muy bien, gracias, Dayanara. Vamos a pedirle, bueno, vamos a dejar ahí porque ya más bien se nos ha ido el tiempo. Bueno, vamos a quedar ahí, jóvenes, y si Dios quiere, pues nos vemos la próxima semana, ¿sí? ¿Alguna pregunta tal vez?